pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificaos vuestros corazones. Repita esta palabra conmigo: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Desde el principio, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad?, al hombre en el huerto de Edén, porque antes, ¿verdad?, la Biblia dice que era un huerto, a lo que le llamamos tierra. Dice que cuando Dios plantó al hombre en el huerto de Edén, Dios plantó al hombre con un propósito. El propósito por el cual Dios había plantado al hombre en el huerto de Edén era para que el hombre estuviera cerca de con él, ¿verdad? Pero pues el hombre, hermano, decide desobedecer. El hombre decide tomar de la fruta que Dios le había dicho que no tomara. Cuando Dios formó al hombre, hermanos, en la tierra, había solamente un mandamiento. El mandamiento que había era de que no comiera del fruto, del árbol de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque el día que el hombre comiera de ese fruto, el hombre iba a morir, ¿verdad? Y sabe una cosa, el hombre decide desobedecer. Le había dicho Dios: no lo hagas. El hombre lo hace. Y parece ser que no, pero a veces así somos, ¿no? Dios nos dice: no hagas esto, y nosotros lo hacemos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. O a veces nosotros sabemos que la cosa está mal y nosotros lo hacemos. Eso viene desde el tiempo atrás de que Dios formó al hombre, ¿no? La desobediencia. Bueno, cuando el hombre desobedece, hermanos, el hombre queda totalmente despegado y destituido de Dios, ¿verdad? El hombre se aleja de Dios por consecuencia del pecado. La palabra pecado significa separación de Dios y del hombre. El hombre se separa por consecuencia de la desobediencia. Dios había hecho al hombre para que el hombre estuviera cerca de con él, ¿verdad? Y siempre que una persona esté totalmente haciendo lo contrario a este libro, la persona estará en pecado. Hermanos, y mientras más en pecado esté uno va a estar más lejos de Dios. Mucha gente dice que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y creo plenamente que Dios escucha en todo lugar, pero Dios no puede estar en todo lugar. Él tiene el poder y la autoridad suficiente para estar donde Él quiere estar. Él es omnisciente, ¿verdad? Omnipotente y omnipresente. La palabra omnipresente quiere decir que ahorita se encuentra el Señor Jesucristo aquí, ahorita también se puede encontrar en Tijuana en otro culto, y así, ¿verdad? Pero de lo que yo trato de decirle, de que muchas personas dicen que Dios está en todo lugar, y por eso yo no pongo un pie a una iglesia, por eso yo aquí oro en mi hogar y Dios me escucha, y Dios lo oye en su hogar, así lo es. Pero ¿sabe una cosa? Hay lugares en los cuales Dios no puede entrar, y no porque Él no pueda, Él puede hacerlo, pero hay lugares en el cual a Dios no le gusta estar. Y a Dios no le gusta estar donde hay pecado. A Dios no le gusta estar en una cantina. A Dios no le gusta estar en un tiradero donde venden droga. A Dios no le gusta estar en la prostitución, porque Dios es santo. Nos saca de esa vida de esclavitud, nos saca de esa vida de pecado, acercándonos a Él. Amén. El Señor Jesucristo habita y está en medio de la alabanza de su pueblo. Y aquí nos encontramos alabándolo, aquí nos encontramos exaltándolo. Y le tengo grandes noticias, por eso le dije al principio que aquí se encuentra Él. Y donde se encuentra Él hay libertad. Amén, amén. 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 Den un aplauso a Él, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a empezar a calentar nuestras manos para que se vea el frío. Bueno, Dios había hecho al hombre no para que el hombre estuviera alejado de Él. Había hecho Dios al hombre para que el hombre estuviera cerca de con Él. El hombre se despega de Dios por consecuencia de la desobediencia, ¿verdad? El hombre se encontraba despegado de Dios por consecuencia de la desobediencia. Mis hermanos, cuando Dios decide presentársele a un pueblo, se le presentó Dios a Israel, ¿verdad? Había escogido Dios a un hombre llamado Abraham, de 95 años, le da a Dios un hijo, tenía 99 años, y una mujer de 95 años estéril. Dios de eso imposible, se puede decir, o de esas personas ya casi unos ancianos, saca a Dios una nación, saca a Dios un pueblo que era el pueblo de Israel, y Dios decide revelársele al pueblo de Israel. Era el único pueblo que Dios, de toda la tierra, que Dios decide revelársele o presentársele. Fue el único pueblo, ¿verdad?, que Dios decide revelársele. Y Dios, hermanos, ¿verdad?, le da unas leyes, unos mandamientos para que el pueblo de Israel los cumpliera, los guardara, los pusiera por obra, y los obedeciera, ¿verdad? Cuando ellos desobedecían, hermanos, a la voz de Dios, a los mandamientos que Dios había dicho, la consecuencia por desobedecer era su propia vida, era que ellos iban a morir. Dios había dado un mandamiento y había dicho: honra a tu padre y a tu madre, para que la lámpara que hay en ti no se apague. Dice mi hermano las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, que cuando un joven en un hogar
No obedecía al papá, no obedecía a la mamá. El joven era borrachón. El joven le gustaba llegar a la 1 de la madrugada. Al joven no le gustaba trabajar. Al joven no le gustaba ni agarrar la roca, ni agarrar una escoba para barrer. Cuando el joven se encontraba así, los padres tenían la autoridad y ellos debían de hacerlo. Ellos se acercaban a los sacerdotes eran los que enseñaban la Biblia, y acusaban al joven, acusaban al hijo. Y le decía, bueno, ya mi hijo está en el hogar, no quiere las tortillas, llegó a la 1 de la mañana al hogar y no es la primera vez, y así está haciéndolo sucesivamente. En pocas palabras, llegaban los padres delante del sacerdote y le decían, nuestro hijo no nos obedece, nuestro hijo es rebelde. Los sacerdotes, ¿saben lo que hacían? Los sacerdotes reunían al pueblo diciendo, a ver, vengan todos. Este hijo está quebrantando un mandamiento de Dios. Porque Dios dijo, honra a tu padre, a tu madre, y este joven no lo está honrando. Dice que se reunía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos, agarraban piedras y mataban a pedradas al joven por desobediente, porque estaba quebrantando un mandamiento de la ley de Dios, del Dios Santo. Estaban quebrantando un mandamiento de Dios. Cuando alguien, hermanos, ¿verdad?, era sorprendido por robar, cuando alguien era sorprendido en algo, había dicho Dios, no robarás. ¿Sabe cuál era el castigo para un ladrón? El castigo para un ladrón era ser crucificado, o ser apedreado, o muerto por el mismo pueblo. Si usted ha leído las Sagradas Escrituras, si tal vez no lo ha leído, tal vez en un tiempo atrás le tocó mirar la película que le llaman La Pasión de Cristo, que sale en la Semana Santa. Usted tal vez puede recordar por un momento donde Jesucristo estaba crucificado, Él se encuentra en medio, y a un lado de con Él se encontraban dos ladrones. Personas que se encontraban crucificadas, se encontraban en una cruz, no por homicidios, no por se encontraban solamente por robar. Porque había dicho Dios, no robarás, ¿verdad? Y mis hermanos, cada persona que quebrantaba un mandamiento de Dios tenía que morir. Era la consecuencia, ¿verdad?, lo que tenía que pagar su propia vida por haber desobedecido o haber quebrantado un mandamiento de parte de Dios, su propia vida. Por eso habla en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado, ¿verdad?, para una persona es que va a morir. Pero las Sagradas Escrituras dicen, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, era el castigo para una persona que quebrantaba un mandamiento de Dios, su propia vida. Tenía que pagar con su propia vida, tenía que morir. El hombre se encontraba despegado de Dios por no tener conocimiento de su palabra, y cuando decide Dios revelársele a su pueblo, si el pueblo desobedecía, hermano, pueblo de Israel, perdón, si desobedecía un mandamiento, quebrantó un mandamiento, ellos tenían que pagar con su propia vida, ¿verdad? Era dura la ley, ¿sí o no? Pero sabe una cosa, el Dios no estamos bajo la ley, el Dios estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, Jesucristo le da una oportunidad a toda cada persona que ha quebrantado un mandamiento. Si usted se pone y medita por un momento, usted tal vez diría que usted no peca. Usted tal vez se pone y medita por un momento, usted diría tal vez que no, usted no es un pecador. Mi hermano, basta simplemente con estar alejado de Dios para nosotros vivir en pecado. Basta simplemente con andar insultando, con andar robando, con andar mintiendo para nosotros ser pecadores, ¿verdad? Por naturaleza el ser humano es pecador, así lo es, somos pecadores. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien decide arrepentirse, una persona que se ha arrepentido, si antes le gustaba robar, va a dejar de robar. Si antes le gustaba asaltar, va a dejar de asaltar. Si antes le gustaba consumir alcohol, va a dejar de consumir alcohol, porque la persona se ha arrepentido. Mientras el ser humano viva en el pecado, mientras el ser humano viva más, hermanos, alejado de Dios, el ser humano hará cosas totalmente abominables. Hoy en la actualidad hay muchas personas que dicen, yo no ocupo poner un pie en una iglesia. Y mi hermanos, uno puede entender a una persona, ¿verdad?, que tal vez se basa y dice que está en lo correcto. ¿Por qué está en lo correcto? Porque dice que no toma, porque dice que no fuma, porque dice que no se droga. Y la persona piensa que está en lo correcto, y la persona piensa y dice que no tiene un sentido poner un pie en un lugar como esto. Pues no hay ningún problema. Si quiere poner un pie en un lugar como esto, no hay ningún problema. Si lo quiere poner, Jesucristo le espera con los brazos abiertos. Y si no lo quiere poner, no hay ningún problema. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios no ocupa de nosotros. La persona alejada de Dios va a sufrir. La persona alejada de Dios va a morir. Y después de morir va a un sufrimiento totalmente eterno. La separación de Dios y del hombre, mi hermano, produce soledad, produce tristeza, produce un vacío. Cuando alguien se encuentra lejos de Dios, no va a sentir ni la vida.
Va a querer llevar una vida, pero la vida no la va a disfrutar. Porque la vida lejos de Jesucristo no se disfruta. Se siente uno muerto en vida. Se siente uno como si no tuviera vida. Llega por las noches, apaga las luces, sus lágrimas empiezan a brotar. Cuando ya las luces están apagadas, se pone una almohada en su cabeza y desearía dormir y no despertar jamás. ¿Sabe por qué? Porque se encuentra lejos del que realmente da la vida, que se llama Jesucristo. Amén, amén. Y la persona dice, bueno, es que ¿para qué pongo un pie ahí? El diablo le está engañando a la persona, diciéndole que no tiene un sentido poner un pie en este lugar. El diablo engaña a la persona, haciéndole creer que nosotros estamos locos. Y podría ser que sí, porque en un momento nos encontramos muertos, pero ahora nos encontramos en vida por la gracia de Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué no un aplauso a Dios? Amén. Amén, amén. El hombre se encontraba despegado de Dios por consecuencia del pecado. Y hay mucha gente que se encuentra despegada de Dios. Tal vez se puede decir que cree en Dios, pero está despegado de Dios. Está despegado de Dios por consecuencia del pecado que está practicando. Pero ¿sabe una cosa? Aquí hay una invitación a la cual Jesucristo le hace a toda aquella persona que se encuentra alejada de Él. Dice, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. Si tú te acercas a mí, dice, yo me voy a acercar a ti. Dios anhela acercársele y revelársele a la vida de una persona que se encuentra sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque mientras vivamos, hermanos, en pecado, alejado de Dios, vamos a sufrir. Vamos a sufrir de una o de mil maneras. A veces vamos a querer levantar un matrimonio, el matrimonio se nos va a venir para abajo. A veces vamos a querer, hermanos, encontrar apoyo, el amor en una familia. La misma familia nos viene dando la espalda por consecuencia del pecado. A veces vamos a querer emprender algo y va a ser totalmente en vano. A veces vamos a querer levantar algo y cuando menos lo esperemos se nos va a venir para abajo todo por consecuencia del pecado, por consecuencia de estar separado de Dios, porque el hombre por sí solo nunca podrá lograr algo en la vida. El hombre alejado de Dios siempre va a tropezar, siempre va a fracasar, pero el hombre apegado a Jesucristo y apegado a Dios va a ir en victoria y obtendrá grandes triunfos. Amén. Por eso es mejor estar acercado al Señor. Por eso Jesucristo inspiraba al apóstol Santiago y le decía, mira, ve y háblales esta palabra y dile que escriban, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios te invita a que tú te acerques a Él y Él se quiere acercar a ti. Olvídese que Dios esté, mi hermano, totalmente ocupado, que Dios lo vaya a esperar a usted con un mazo para pegarle, para decirle que usted se arrepienta. No, Él espera a usted con los brazos abiertos. Amén, amén. Hay una parte en la Biblia que me gustaría que me acompañara. Libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Quiero hablarle qué es lo que ocurre cuando alguien vive en pecado. Quiero compaginar, ¿verdad? Mis hermanos, antes, cuando alguien quebrantaba un mandamiento, tenía que morir. La persona tenía que pagar con su propia vida. Ahora, cuando nos acercamos al Señor y nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho y empezamos a ir a una vida diferente, de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sabe una cosa? Lo que debemos haber sufrido yo y usted, Él ya lo sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Vaya conmigo, libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 1 adelante. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos. Repite, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hacer lo malo, mi hermano, se llama pecado. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Medián por 7 años. Y la mano de Medián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los medianitas, hicieron, repita, cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los medianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y dice, amén. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni oveja, ni buey, ni asna, porque subían ellos sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos, sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Repita conmigo, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Medián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta ahí.
Las Sagradas Escrituras hablan aquí de ese pueblo llamado Israel. Ese pueblo que Dios ha escogido. Y dice que ese pueblo en ocasión desobedece. En ocasión ellos hacen lo malo. Y hermanos, toda persona cuando vive alejada de Dios dice: ¿qué puede ocurrir si yo hago esto? Nadie me mira. Y es cierto, nadie lo mira. Tal vez no lo mira su esposo, no lo mira su esposa, no lo mira su amigo, no lo mira su amiga, no lo mira su mamá, tal vez nadie lo mira. Pero sabe una cosa, hay alguien que sí está viendo. Hay alguien que aunque se ponga una piedra, él no se está mirando. Y es Dios. Y los hijos de Israel, dice la Biblia, hacen lo malo. Deciden ellos pecar. Y tal vez muchos de ellos dicen: ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir si nosotros hacemos lo malo? Ellos están haciendo lo malo. Y aparentemente cuando alguien hace lo malo, ¿verdad? Aparentemente no ocurre nada, ¿verdad? Creo que alguien que hace lo malo lo disfruta. ¿Cuánto dicen amén? Alguien que hace lo malo al principio lo disfruta y dice: no pasa nada. ¿Qué? ¿Que te cacharon? ¿No? ¿Te vieron? ¿Cómo estás? No, pero me siento bien a todo dar. Como cucaracha fumigada. Y aparentemente hace lo malo y no ocurre nada, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Una puerta abierta al pecado. Una puerta abierta al pecado, hermanos, acarrea demasiada destrucción. Gloria a Dios. El pueblo de Israel dice que hace lo malo y muchos de ellos dicen: ¿qué puede ocurrir? No pasa nada. Ellos contentos, ellos alegres porque habían hecho lo malo, porque se habían cansado de obedecer a Dios, ¿verdad? Ellos, cuando Dios les tenía todo, les tenía Dios la comida en la mesa, cuando Dios los bendecía, cuando Dios los prosperaba, cuando en el hogar de ellos no había ninguna enfermedad. Y ellos aparentemente deciden pecar, deciden hacer lo malo. Y al principio cuando ellos empiezan a hacer lo malo, para ellos todo bien, ¿no? Creo que así es una persona cuando empieza a hacer lo malo, ¿verdad? El joven se toma una ballena y se cree bien gallo. Se fuma un cigarrillo de marihuana y piensa que ya la colonia es de él. ¿Cuánto dicen amén? La mujer, hermano, se engaña al marido y se cree se cree la Rapunzel de la colonia. Se cree la Rapunzel de la ciudad. Y nadie le puede decir nada. ¿Qué pasa? No, es que tú estás muy tierna, mujer. Le dice a la amiga, le dice a la comadre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El hombre de la misma manera, ¿no? Y de estas personas aparentemente no ocurre nada, ¿verdad? Ellos pecan y hacen lo malo y no había ocurrido nada al principio. Llegó un momento que empezaron a hacer más lo malo, más. Cuando ellos hacían lo correcto, Dios estaba con ellos. Ellos dejan de hacer lo correcto, empiezan a hacer lo malo. ¿Qué pasa? Dios se aparta de ellos. Cuando nosotros hacemos lo bueno, Dios va a estar con nosotros. Cuando nosotros hacemos lo malo, Él se aparta de nosotros. Dios no puede estar con un homicida. Dios no puede estar con un brujo. Dios no puede estar con un asaltante. Dios no puede estar con una persona que vive en la prostitución. No porque Dios no quiera, sino porque la persona está sucia y Dios no puede estar donde está la suciedad. Pero sabe una cosa, Jesucristo nos limpia de toda inmundicia por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por medio del bautizo. Amén, amén. Que nos un aplauso. Amén, gloria a Dios. Si alguien decide, escuchen, si alguien decide arrepentirse y acercarse a Él, por eso Él dijo: acércate a mí. No dijo: yo voy a ir a ti. Dijo: acércate a mí, ven a mí. Y yo me voy a acercar a ti. Porque cuando alguien se acerca a Dios, reconoce que es un pecador, reconoce que ocupa el perdón de Dios, reconoce que necesita ayuda de Dios para cambiar su vida. ¿Cuánto dicen amén? Ese es cuando alguien acepta la invitación por acercarse al Señor. Yo lo quiero felicitar a usted, que usted aceptó la invitación de venir hoy en el Día del Amigo. Estos eventos los prepara el Señor Jesucristo para usted. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, el pueblo de Israel hace lo malo y aparentemente no ocurría nada. Aparentemente todo era bien, aparentemente todo era arcoíris, era ahí un éxtasis para ellos. Y en el momento que ellos se dan cuenta la consecuencia que empezaba a traer su propio pecado. ¿Cuántas mujeres ahorita no hay lamentándose que por llevar una vida en prostitución ahorita se encuentran infectadas con el mentado SIDA? Aleluya. ¿Cuántas personas ahorita no hay lamentándose que por consecuencia del alcohol perdieron un familiar? ¿Cuántas personas ahorita no hay lamentándose que se encuentran con una botella en la mano y se dan cuenta que por consecuencia de esa botella perdieron trabajo, perdieron hijos, perdieron esposa, perdieron todo lo que en un momento tenían cuando hacían el bien? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántas personas no hay ahorita lamentándose que se encuentran a punto de morir por consecuencia de su pecado?
Pero cuando hacían lo bueno, no se encontraban al borde de la muerte. El pueblo dice, ¿qué puede ocurrir? ¿Está todo bien? Vamos a pecar. Vamos a hacer lo malo. Ahí está haciendo lo malo. Empieza el pecado a incrementar. Se separa Dios de ellos. Diciendo al Señor, bueno, pues ni modo, ya no quieres que esté más contigo. Te cansaste de hacer el bien. Por eso dice este bendito libro, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y si no desmayamos. Usted, líder, no se cansa de hacer el bien, porque a su tiempo va a cegar usted si no desmaya. El pueblo se cansó de hacerlo el bien, se cansó de hacer lo bueno. Ahora se separan de Dios, se empiezan a hacer lo malo, están pecando, el pecado lo empiezan a agravar más. Llega el momento que ellos agarraban a sus hijos y a sus propios hijos los quemaban vivos. A un diablo mentado Baal. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Empezaban a hacer cosas abominables y Dios se separa de ellos. Cuando se separa Dios de ellos, ¿qué ocurre? Empiezan ellos a habitar en cuevas, empiezan ellos a habitar en cavernas. Ellos tenían su techito, ellos tenían su hogar humildemente, como usted se quiere imaginar, pero ellos tenían todo cuando estaban con el Señor. Empiezan ellos a pecar, empiezan a perder hogares, empiezan a pecar, ahora ellos se encuentran viviendo en cuevas, viviendo en cavernas. Empiezan a hacer lo malo, empezaban ellos a tener hambre. Llegaban sus enemigos y los desbarataban, llegaban sus enemigos y los dejaban sin nada que comer. Si el pueblo de Israel tenía cultivo sembrado, llegaban sus enemigos, les arrancaba el cultivo. Y dice la Biblia, de esta manera empobrecía a Israel. Ellos nunca habían padecido hambre. Ahora por consecuencia del pecado empezaron a padecer hambre. ¿Cuántas personas mientras hacían lo correcto todo iba bien? No tenían hambre, en lo que querían compraban. Ahora por consecuencia del pecado extienden su mano para, mi hermano, te perdido que alguien le dé 5 pesos. Ya no vale 5 pesos, vale como 10 el pan, ¿verdad? En aquel entonces, cuando yo andaba de impío, valía 5 pesos. Y yo me tenía que humillar para que me dieran por un pan. ¿Cuánto es? Y el pueblo está ahí. El pueblo está ahí en el pecado. Y ahora ellos están, hermanos, probando los frutos del pecado. Hay gente que en este momento vive resentida con Dios. ¿Sabe por qué vive resentida con Dios? Porque en un momento estaba bien, ahora las cosas están mal. En un momento tienen un buen matrimonio, pero por vivir, mi hermano, fuera del matrimonio, por vivir tal vez en unión libre o por hacer lo que quieren, están sufriendo ahora las consecuencias del pecado. En un momento todo iba bien, en un momento todo iba de rosa, todo iba de color de rosa, todo estaba bien. Ahora por consecuencia del pecado, las cosas están totalmente cambiadas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Las cosas están totalmente cambiadas a como en un momento se encontraban. Y mucha gente ahorita dice, Señor, pero esta enfermedad, ¿por qué la tengo? Y si tú eres bueno, ¿por qué permitiste esa enfermedad? Y Dios voltea y mira a la persona y dice, hijito, es que tú vives alejado de mí. ¿Cómo quieres que yo te sane si cuando tienes un problema vas y consultas a un brujo? ¿Cómo quieres que te sane si cuando tienes un problema o cuando cae una buena raya a tu hogar, en vez de darme la gloria a mí, vas y le prestas una veladora a Sutana, vas y le pones agua al perengano? Bueno, pues préndele veladoras a ver si te van a quitar esa enfermedad que tú tienes. Aleluya. Amén, amén. Ponle agua a ese perengano porque se mira sediento. ¿Cuánto dicen amén? A ver si ese te va a responder. Gloria al Señor. El Dios que tenemos aquí no ocupamos ponerle veladoras, ni ocupamos ponerle agua. Él abre los cielos y derrama de su manantial de agua de vida sobre su pueblo. Amén, amén. Gloria al Señor. Él alumbra el universo entero. Amén, amén. Alguien diga amén. Amén, amén. El pueblo de Israel está haciendo lo malo. Empiezan a obtener hambre. Empiezan a comer el fruto de su propio pecado. Empiezan ellos a sufrir. Ellos empiezan a ver las cosas que antes no se veían. Y ya está Israel asustado. Y empiezan tal vez a dialogar uno con el otro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a tener hambre. Nos encontramos en cuevas, nos encontramos en cavernas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Se dice el uno al otro, hay que clamar a Jehová. Hay que volvernos a Jehová porque Él es misericordioso. Y dice que si nos volvemos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Amén, amén. Hay que acercarnos a Él. Allá se mete el pueblo de Israel en oración, se mete en ayuno, se acercan al Señor. Mi hermano, Dios los libra de esa esclavitud tan terrible que ellos estaban llevando.
Amén. Gloria a Dios. Sus enemigos llegaban y le desbarataban todo lo que ellos tenían. Los dejaban sin qué comer. Allá estaba el pueblo de Israel sufriendo, allá se encontraba el pueblo de Israel afligido, allá se encontraba el pueblo de Israel sufriendo cosas, mi hermano, que un tiempo atrás ellos las tenían. Ahora se encontraban perdidas, se encontraban con todo, hermanos, lo que en un momento tenían totalmente acabado. Se había alejado de ellos la bendición y la maldición había descendido a la vida de ellos. Algo totalmente fuerte, pero así lo es. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos deciden clamar a Dios. Y cuando claman al Señor, Dios los liberta de esa esclavitud tan terrible que ellos estaban viviendo. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? En lo que yo meditaba acerca de qué era lo que le traería el día de hoy yo a su vida, ¿verdad? O Dios, ¿verdad? Mejor lo dicho, que lo que Dios ponía en mi corazón, se me venía a mi mente este pasaje de la Biblia. Este pasaje de la Biblia, ¿sabe por qué? Porque sin darse cuenta, mucha gente, la mayoría, casi el mundo entero, por consecuencia del pecado, se encuentran así como en un momento el pueblo de Israel se encontraba. Mucha gente, ¿verdad? En un momento lo tenía todo, ahora por consecuencia del pecado ya no tiene nada. ¿Verdad? Y mucha gente se pregunta qué es lo que está ocurriendo. Hay personas que piensan que alguien les hizo un mal, hay personas que piensan que alguien les tiene envidia, pero no lo es así. No lo es así. Es por consecuencia del mismo pecado. Y cuando yo meditaba acerca de este pasaje de la Biblia, venía a mi mente, ¿verdad? Venía a mi mente mi vida. Venía a mi mente, ¿sabe una cosa? Mi vida. Cuando meditaba acerca de esta enseñanza y meditaba mi vida, ¿sabe una cosa? Mis lágrimas empezaban a brotar. ¿Sabe por qué mis lágrimas empezaron a brotar? Porque yo durante el lapso de mi vida viví totalmente alejado de Dios. En mi hogar no se predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando dice las Sagradas Escrituras que ellos deciden clamar a Dios, Dios no respondió, ¿verdad? Ellos decidieron disponer su corazón a Dios. Y Dios extiende su mano y los libra de ese lugar, ¿verdad? De esclavitud. Decide el Señor librarlo de ese tormento que ellos estaban viviendo. Y creo plenamente que siempre que alguien disponga su corazón a buscar a Dios y clama a Él, creo que Dios tarde o temprano le va a responder. Y sabe una cosa, llegaba este pasaje de la Biblia a mi vida desde una infancia. Yo recuerdo cuando tenía la edad de 10 años, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y a la edad de 10 años, por mi mente pasaba quitarme la vida. Tenía 10 años yo y por mi mente pasaba ahorcarme. Usted se puede preguntar, ¿y por qué? Yo recuerdo que a una temprana edad mi madre tuvo que habernos dejado, tuvo que irse para otro lado, ¿no? Con otra persona. Y yo recuerdo que era un niño de 6 años, 7 años. Iba en primero de primaria. Y tengo una hermana más grande que yo. Y otra más chiquita. No recuerdo si mi hermana tenía 2 años, la más chiquilla, no lo recuerdo aún, ¿verdad? Pero no lo recuerdo todavía, pero yo solamente recuerdo que tenía 6 años, ¿verdad? 6 o 7 años. Y mi madre se tuvo que haber ido. Y nos deja con mi papá. Y mi papá era una persona, mis hermanos, que desayunaba alcohol, cenaba alcohol y comía alcohol. Las 3 veces al día él tomaba. Y nosotros no podíamos decirle algo porque eran golpizas que nos daban. Recuerdo que a esa infancia por mi mente pasaba a quitarme la vida. ¿Sabe por qué? Porque yo no llevaba una infancia con muchos niños. La llevaba. Yo recuerdo que yo me asomaba por la ventana y yo miraba a mis amiguitos jugar a la pelota, los miraba correr. Y sabe una cosa, a veces estaba la conmoción en mi corazón y mis lágrimas a esa edad brotaban. Mis lágrimas brotaban porque yo miraba a mis amiguitos jugando. Yo miraba que en las fiestas, lo que le llaman piñatas, muchos de mis amigos, ellos iban, agarró de la mano de su mamá, de su papá también. Yo los miraba a ellos estrenar y sabe una cosa, mis lágrimas brotaban porque yo me daba cuenta que mi madre no se encontraba ahí conmigo. Y yo miraba y volteaba para atrás y miraba a mi papá bien alcoholizado, lo miraba a mi papá tirado en el baño y sabe una cosa, mis lágrimas brotaban
Porque yo quería llevar una vida como aquellos niños la llevaban, pero yo no podía. ¿Sabe por qué no podía? Porque el pecado había entrado de una manera totalmente terrible a mi familia. Mi papá un hombre alcohólico, mi mamá por otro lado. Y toda esa conmoción, mis queridos hermanos, ¿verdad? El mirar a mis compañeros, que ellos salían y ellos podían jugar. Y yo darme cuenta que tenía que lavar los trastes, tenía que barrer, tenía que lavar mi ropa. Yo me sentía, hermanos, en un hogar esclavizado. Yo me sentía de 7 años de edad, 6 años de edad, que yo no tenía vida. Recuerdo cuando mi papá tiene que embarcarse, porque se embarcaba, todavía lo hace. Y él lo hacía, ¿verdad? Tal vez para que no hiciera falta de un bien aparentemente material en el hogar, ¿verdad? Y él tenía que salir fuera. Y duraba a veces meses, duraba embarcado. Y cuál era la sorpresa, que nosotros nos dejaba con unos tíos. Y mis tíos y mi papá tomaba alcohol, cenaba alcohol. No, mis tíos eran peor todavía. Ellos consumían alcohol a toda hora. Ellos consumían alcohol desde que se levantaban. Recuerdo, mi hermano, que en muchas ocasiones yo a veces estaba empapado en sudor. Y si yo quería prender un abanico, eran golpizas que mi tío me daba por querer prender un abanico. Yo recuerdo que por las noches, en los tiempos de calor, me tenía que tapar con una cobija. ¿Sabe por qué lo hacía? Sudando así, porque había un montón de zancudos. Y cuando me encontraba en ese lapso de la vida, en esa infancia, yo muy profundamente en mi corazón empezaba a decir: ¿será cierto que existe Dios? Muy profundamente decía yo: ¿será cierto que hay un Dios? Porque he oído que mucha gente habla de Dios, pero yo no le conozco. Yo clamo para que mi madre venga, clamo para que mi padre esté, clamo para que mi tío no nos golpee, clamo para que mi tía no nos dé de comer. ¿Será cierto, decía yo, que habrá un Dios? Mis lágrimas en esa infancia empezaban a brotar. Yo recuerdo que el enemigo, el diablo, de una u otra manera, por medio del sueño, me presentaba un mecate, me presentaba un árbol. Y yo decía: esa es la solución. Quitarme la vida para huir de este mundo. Quitarme la vida creo que será mejor, porque tengo esta edad y siento que no soy un niño normal. Me siento sin vida. ¿Dónde está mi madre?, le decía a Dios. ¿Dónde está mi papá? Quiero que venga. Aunque me ponga a lavar los trastes, aunque me regañe, aunque me insulte, aunque me golpee, yo quiero, le decía a Dios, que esté aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Me tapaba con aquella cobija. Recuerdo en un momento cuando me encontraba yo solo y lo había planeado, quitarme la vida yo. Dije: me voy a colgar de esas varillas y me cante, la voy a amarrar y me voy a aventar de ese techo y voy a morir. Recuerdo que estaba yo escribiendo en un tambo unas palabras que decían adiós. Me estaba yo despidiendo de todos. Y sabe una cosa, 4 palabras se perforó en mi corazón. La palabra Dios. No lo sé, solamente volteé para el cielo y le dije: ¿será cierto que tú existes? Solamente volteé para el cielo y dije: ¿será real? ¿Será cierto que usted oye a las personas? ¿Será cierto que usted es bueno? No lo sé, llegó una persona y no me quité la vida, no lo hice. No lo hice. ¿Sabe una cosa? A la edad de 19 años, yo pongo un pie en un lugar como esto. Aleluya, gloria a Dios. Yo levanté mis manos, mis lágrimas brotaban y brotaban. Una y otra vez, yo no sabía por qué. Pero sabe una cosa, siento el de hoy muy profundamente en mi corazón, que el que clamé cuando tenía 6 años, a la edad de 19 años, se estaba presentando a mi vida. Amén, amén. Al que clamé cuando tenía 6 años, de 7 años, al que decía yo que no existe, se estaba presentando a mi vida después de un cierto tiempo.
Gloria a Dios. ¿Por qué no damos un aplauso a Él? Porque aquí se encuentra. Amén, gloria a Dios. Aquí se encuentra Él. Amén, amén. A raíz de llevar una vida así, desde una infancia haber sido dañado por consecuencia del pecado tal vez de mis padres. Usted, padre que se encuentra aquí, usted el día de mañana será el culpable de lo que sus hijos vivan. Aunque me digan que no, usted será el culpable. No porque usted le haya dado un mal ejemplo, es por el simplemente hecho de usted menospreciar este bendito libro, es por el simple hecho de usted menospreciar a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. A raíz de una infancia quererme quitar la vida, a raíz de sentir yo que no tenía vida, a la edad de 13 años empiezo a consumir la droga, la empiezo a probar. Y aparentemente me encontraba como el pueblo de Israel. Me encontraba como el pueblo de Israel. ¿Cómo se encontró el pueblo de Israel diciendo qué pasa? Así me encontraba yo. Dije, bueno, ¿qué pasa? Un cigarrillo. Primero eran esos que antes vendían. No sé si recuerdan las botas rojas. Mi papá me mandaba a comprar cigarros. Yo le sacaba uno a su caja y me lo fumaba. Después de esos cigarros, ¿verdad? Normal es que la gente le llama. Empezó a hacer los cigarrillos de marihuana. Después de esos cigarrillos de marihuana, empezaron a hacer toda clase de droga que usted se puede imaginar. Recuerdo a la edad de 14 años, acabo de cumplir los 14 años, cuando tengo que hacer mi primer asalto, con un amigo que iba saliendo, el del Cerezo. Él me dice, hay que drogarnos. Le dije, no tengo dinero, le dije. ¿Cómo le podemos hacer? Porque yo le robaba dinero a mi papá para drogarnos. Le dije, no tengo dinero y no sé dónde fue el dinero de mi papá. Dice, pues hay que ir a asaltar, me dice, así se puede conseguir dinero. Pues allá vamos. A la edad de 14 años fue mi primer asalto. De allí para adelante, hermanos, a mí se me empezaba a hacer fácil drogarme sin trabajar, quitándole el dinero a las personas. A la edad de 17 años, 16 años, empiezo a salir yo en los periódicos. A la edad de 15 años yo me tengo que ir totalmente. Vivía yo aquí en esta colonia, ¿verdad? Y vivía yo con mi mamá y con un padrastro. Y a la edad de 15 años yo me tengo que ir de la casa, porque hice algo que no debía haber hecho, ¿verdad? Tuve que ir a una persona con una navaja. Y yo me voy huyendo. Y en esos 15 años que yo tenía, hermanos, ¿verdad? Me voy para una casa que tiene mi papá. Y allá estoy viviendo yo, 15 años viviendo yo solo, ¿verdad? Creo que tenía 14 años. Porque creo que cuando cumplí 15 años, me tocó que me hicieran lo mismo que yo había hecho. A la edad de 15 años traía un navajazo aquí y otro navajazo en la cabeza, ¿verdad? ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo, es lo que cosechamos. Amén. Y empieza mi vida, hermanos, una vida totalmente hundida en el pecado. Como la marihuana ya no era suficiente, empecé a probar el cristal. Como el cristal no era suficiente, ¿verdad? Era la única droga fuerte que aquí vendían. Y venden, no sé si ya hicieron otra. Pero recuerdo que el cristal era la droga más fuerte en ese entonces. Y recuerdo que el cristal yo me lo fumaba durante un tiempo. Y al momento que esa droga es para que no duerma, yo me dormía. Me lo ponía por las narices. De la misma manera me dormía. Y me la llevaba en un lugar donde el que nadie tenía que dormir. Y yo me quedaba bien dormido, ¿verdad? Y me decían que no me durmiera. Si me dormía no me iba a dar droga. Empiezo a buscar la manera para que la droga me hiciera más efecto. Y recuerdo que había un amigo que decía que si se le inyectaba era algo más fuerte todavía. Pues allá estoy inyectándome esa droga. Llegó en una ocasión que estuve así a un hilo de darle con un machete a mi propia madre. Mi madre se encontraba en un cuarto, yo en otro cuarto, yo inyectándome, consumiendo aquella droga. Y sabe una cosa, mi madre llegaba al hogar y yo la corría. Yo le decía que se fuera, y le decía que qué estaba haciendo ahí, si solamente me estaba espiando mi vida. Llegó un momento, mi hermano, que ese amor tal vez que en una infancia le tenía a un papá, ese amor que le tenía a una madre, empezó a convertirse totalmente en odio. Mi corazón se empezó a poner así duro.
Usted ha visto que muchos jóvenes le levantan las manos a los padres. Mire poquito más atrás la infancia que ellos tuvieron. Mire poquito más atrás la vida que los padres le dieron al hijo, a los hijos. Vivía yo totalmente resentido, hermano, ¿verdad? Resentido del mundo. Llegó un momento que sentía que la vida no tenía sentido. Yo nunca había pensado en formar una familia. Yo nunca había pensado en tener un hogar. Yo no había pensado eso. Yo pensaba que cualquier rato me quitaban la vida o me mandaban para un penal. Ese era mi pensamiento. Eso era mi pensamiento. Pero a raíz de la droga, así como lo hice en una infancia, a raíz de esa vida pecaminosa, en una ocasión decidí clamar a Dios. Al mirarme yo en un espejo y darme cuenta que no tenía vida, me miraba yo los ojos sumidos, oía que me querían quitar la vida, oía de que si yo ponía un pie en la prisión a lo mejor ya no salía. Al oír, hermanos, al oír todo lo malo que tramaban hacia mí, ya dame cuenta cómo se encontraba mi vida. Recuerdo que a la edad de 16 años salí en 2 o 3 ocasiones en el periódico. A la edad de 17 años salí en las noticias en el canal 7. Me ponían en la primera plana. Aparecía, usted buscaba, hermanos, en el internet mi nombre. Aparecía Sergio Canaro, Sur Gaitán, y aparecía como uno de los jóvenes más peligrosos de esta ciudad. Mi rostro no se miraba, solamente era una cinta negra que me ponían en los ojos. Pero usted podía ver mi perfil, usted podía ver mi nombre, usted podía ver mi edad, usted podía ver mi apodo, usted podía ver todo en una computadora. Había incrementado el pecado en mi vida de una manera totalmente terrible. Por consecuencia, ¿sabe qué? Del pecado. A lo mejor un papá o una mamá decían, ¿qué pasa si vamos a oír la palabra de Dios? Aquí está bien, aquí no se oye Dios. Sí, ¿verdad? Tal vez el Señor no haya tenido misericordia de mí. Créame que yo no estuviera aquí. Créame que yo no estuviera hablándole la Biblia yo y a usted. Pero le hablo de hoy la Biblia a usted solamente por la gracia y por la misericordia de Jesucristo. Amén, amén. Solamente por eso, ¿verdad? Y mis hermanos, lo que yo trato de decirles el día de hoy, que yo en un momento lo clamé a Dios, en un momento le pedí, y a lo mejor en el momento no me respondió. Pero no quiere decir él que se haya desatendido de mí, porque creo que él siempre estuvo a pendiente de mí. ¿Sabe por qué? Porque a la edad de 15 años, a raíz de toda esa vida totalmente terrible que yo llevaba, a la edad de 15 años tuve que tener un accidente. Y recuerdo que me encontraba tirado en un hospital, ¿verdad? Duré 10 días en cama. Un pie, el hueso, ¿verdad? Del pie, no sé si es un lado de la canilla, me lo quebré totalmente por la mitad. Es algo totalmente terrible. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a raíz de la vida que yo llevaba, llegó el momento que yo le daba la espalda a Dios. Llegó el momento que yo le daba la espalda a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo traía en mi mente otras creencias totalmente. Yo recuerdo que en una ocasión caí en una confusión, caí en un engaño, como mucha gente ahorita se encuentra metida en ese engaño, caí en un engaño del diablo totalmente. ¿Sabe por qué? Porque llegó un momento que yo tenía imágenes de la lamentada muerte, ¿Cuánto? Le ponía yo veladoras, le ponía agua, le ponía cigarros de marihuana, le ponía dinero. Y sabe una cosa, nunca vi una respuesta clara de parte de ese diablo. Yo oía de Dios y yo no quería saber nada de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo culpaba a Dios por todo lo que yo viví en una infancia y por lo que yo estaba viviendo en una juventud. Y caí en una confusión por no tener conocimiento de este libro. Y le daba la espalda a Dios, decía que yo no, eso decía yo en ese momento, que no ocupaba de Dios. Bueno, ¿sabe una cosa? Cuando yo salgo volando de esa motocicleta, ¿a quién cree que fue el primero que clamé? No lo sé, pero siento que mi espíritu clamó y lo primero que dije, Dios mío, no me dejes solo. Me encontraba con el pie quebrado por la mitad, ¿verdad? Con el pie quebrado por la mitad, en la operación salía en 150,000 pesos, yo sin ningún peso, mi mamá batallando con mi padrastro, ¿verdad? Como hay personas que les gusta batallar, y es por consecuencia del pecado.
Es por consecuencia de vivir alejado de Dios. Hay personas que batallan en su matrimonio y porque quieren. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Y porque quieren. Aunque le caiga mal, es porque quieren. Gloria a Dios. Cuando Jesucristo lo espera totalmente con los brazos abiertos, Él está dispuesto para ayudarlo a usted y ayudarle a su esposo, ayudarle a su esposa, ayudarle a sus hijos también. A la edad de 15 años ahí me encuentro en ese hospital. ¿Sabe lo que hago yo en el hospital? Lo primero que clamo es a Dios. Lo primero que hago, le dije, Dios mío, le dije, perdóname. No me deje, le dije solo. No lo sé, pero tal vez usted me puede decir loco y dígame si lo quiere. Pero yo oí una voz que me dijo, no estás tú solo. Aleluya. No estás tú solo. ¿Sabe una cosa? Me empezó a dar vergüenza, mis lágrimas empezaron a brotar. Le dije a mi mamá, esa muerte dale honda hasta que te alcance la mano. Ahora quiero conocer solamente de Dios. Ahora solamente quiero de Dios. Amén, amén. Que da un aplauso a Dios. ¿Saben por qué? Porque le dije, esa muerte me quería dar muerte. Esa muerte me quería dar al hoyo. Pero no sé, pero creo que Dios hizo algo. Amén. 150,000 pesos me estaban cobrando por una operación. Yo no tenía ningún peso. Mi mamá por otro lado, tampoco. Y mi papá a kilómetros fuera, que no entraba la señal ni cómo hablarle. ¿Sabe una cosa? Por medio de haber clamado en ese momento al Señor, por medio de haber clamado a Dios en ese momento, no pagué ningún peso. Amén, amén. No pagué ningún peso. Salí, mis hermanos, ahí como si fuera mi hogar. De ese hospital. Salí y entré como si nada. Obviamente con el hueso quebrado, ¿verdad? Pero eso me ayudó a meditar solamente por un momento. Y a darme cuenta que sin Dios yo no soy nada, nada. Amén, amén. Eso me ayudó a meditar por un momento y a reconocer que Dios es el grande. Salí de ahí, duré 3 meses en silla de ruedas. Vieran, mis hermanos, qué terrible es estar en silla de ruedas. Usted tal vez ahorita puede caminar, tal vez alguien que se encuentra ahí en esa red, en ese medio, o alguien que tal vez se encuentre allá afuera y puede caminar. Y yo sé, hermano, que si le invitan a oír este libro, a oír este bendito libro santo, si tal vez le invitan a este lugar, creo que la persona prefiere más una ballena, prefiere más una quinceañera, prefiere más una boda, prefiere más algo del mundo que poner un pie en este lugar. Tal vez la persona prefiere en este momento eso. Pero sabe una cosa, no le deseo que usted se encuentre en silla de ruedas, porque usted desearía solamente un momento para agarrar sus pies y traerlos a este lugar donde se adora al Dios que puede librarlo de cualquier tribulación y de cualquier accidente. Amén, aleluya. A punto de ocurrir en su vida. Amén, amén. ¿Por qué no nosotros? Amén, aleluya. Dios es bueno, ¿cuánto dicen amén? Amén. Creo que en este momento, mientras alguien se puede mover, es más fácil el pecado, es mejor el pecado. Yo me encontraba en silla de ruedas, no podía ir ni por mí mismo al baño. Viera qué feo eres. No puede ir usted ni por usted mismo a la tienda. Viera qué terrible eres. Estar en silla de ruedas. ¿Sabe una cosa? Me levanto de esa situación, de ese proceso, y ¿qué creen lo que hago? Vuelvo otra vez donde mí. Cumpliéndose lo que dice la Biblia, el perro vuelve a su vómito. Me olvido de lo que Dios había hecho en mi vida. ¿Y usted cree que me iba bien? No me iba bien. En más de una ocasión tenía armas en mi cabeza. Armas en mi cabeza de que si la persona se le haya salido una bala, a lo mejor yo no estuviera aquí. Oía que camionetas me andaban buscando. Mi hora de salida a la calle era a las 2 de la mañana. ¿Sabe por qué eran las 2 de la mañana mi hora de salida? Porque me encontraba demandado por todo el mundo. Me encontraba demandado por todo el mundo. Los negocios, donde me tocaba ir a asaltar, donde yo asaltaba. Miraba solamente mi foto, ese es una demanda. ¿Verdad? Y volví otra vez y otra demanda. Y yo no podía salir a la calle. Yo tenía que salir a la madrugada y yo iba solamente a comprar droga y me metía otra vez al hogar. Yo comía. Había en el hogar, ahí donde vivía, había un árbol de papayo. Comía papayo, cenaba papayo y desayunaba papayo. No sabías hacer papayo de escabeche o hacer papayo con sopa.
3 veces al día yo comía papayo. Había un amigo mío que su mamá vendía nopales, me llevaba una bolsita de nopales, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Mi hermanos, yo le doy gracias al Señor porque en ese momento de angustia, en ese momento de presión, Él me respondió. Amén, amén. Él tuvo misericordia de mí. Yo decía en el momento qué puede ocurrir en el pecado, porque no le quiero decir yo que todo fue raíz por consecuencia de mi padre, no le quiero decir yo eso. Simplemente basta que una persona esté alejada de Dios para estar ciega. Amén. Yo creía que esa era la solución. Yo creía, ¿verdad?, que esa era la solución para todo lo que yo necesitaba, pero era totalmente una mentira. Por vivir, hermanos, por consecuencia del pecado, yo me encontraba como Israel. Israel empezaba a tener hambre. Yo me encontraba padeciendo con hambre. Yo me encontraba como Israel, con desobediencia, con enfermedades, con plagas, con azotes. Así me encontraba también yo. Me encontraba padeciendo hambre y eso me lleva a lo que en un momento atrás y un tiempo atrás tal vez me tocó testificarlo, ¿verdad? Que como no me gustaba trabajar y yo no podía trabajar, o tal vez trabajaba y la droga que yo me ponía no era tan terrible, yo no podía estar 3 horas en el sol porque sentía que me moría. Por consecuencia, esa droga totalmente terrible inyectada. Yo me pegaba poquito el sol, hermanos, me sentía morir. Yo empezaba a vomitar, me ponía de colores por esa droga tan terrible que me ponía en mi cuerpo. Me quedaba yo engarrotado así, con las manos y los pies también. Yo no podía hacer esto con mis manos, la otra mano la hacía así. Me tenía que despegar dedo por dedo, porque las manos se me engarrotaban. Y como no podía trabajar, y me gustaba solamente asaltar, era obvio que tenía hambre. ¿Sabe una cosa? Allá donde vivía, a unos cuantos metros o kilómetros está cerca el basurero. Pues me tengo que ir para allá. Y sabe una cosa, llegó el momento que yo comía de la basura. En una ocasión, mi hermanos, para que solamente usted se dé cuenta cómo es el pecado, cómo el pecado empieza a entrar en la vida de una persona. Y si tal vez usted apenas está entrando en el pecado, yo le invito a que usted salga de ahí. Usted dice, no pasa nada, yo tomo solamente los sábados. Lo mismo decía mi papá. Mi papá decía que nunca iba a tomar vino, y hubo un momento que empezó a tomar vino. Y bebía vino, cenaba vino, y desayunaba vino las 3 veces al día. Porque el pecado empieza a entrar. Y yo decía, solamente es un cigarrillo de marihuana. Bueno, ese cigarrillo de marihuana me llevó a comer de la basura. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión tenía yo demasiada hambre. Tenía unos días atrás que había hecho un asalto. Y el dinero me lo había gastado. Ya no tenía nada que comer, ¿verdad? Ya no había papayos, lo volteé a ver, estaban bien verdes, ¿verdad? Ya les echaba hasta agua, les ponía la manguera ahí para que se hicieran verdes aquellos, para que maduraran, perdón. Y pues ya no me había acabado los papayos. Mi amigo de los nopales no quería ni buscarme, porque sabía que todo el mundo andaba detrás de mí. Decía, no, es que eres un peligro, capaz que me agarran contigo, me quitan la vida junto contigo. Bueno, pues digo, bueno, pues voy para allá para el basurero. Allá voy para aquel basurero. Recuerdo cuando me encuentro ahí entre la basura, empezaba a juntar el cobre, empezaba a juntar los botes, los bullets y todo eso, ¿verdad? Para venderlo, para sacar para la droga y para sacar para un paño, un refresco, ¿verdad? Y recuerdo que de ese lazo que estoy ahí, es de madrugada, ya está queriendo salir el sol, me encuentro unas sabritas ahí y las sabritas se miraban bien, las sacaron. Estoy comiéndome yo las sabritas, ¿verdad? Y dije, bueno, pues se miran buenas, me las estoy comiendo. Cuando de repente le meto la mano. Cuando le meto la mano, dije, como que el hombre que las compró, o la mujer que las compró, como que se hizo unos tostilocos, ¿verdad? Y le meto la mano porque sentí algo ahí, como que algo se encontraba depositado en la sabrita. Le meto la mano y sabe una cosa, ¿qué creen lo que era? Eran gusanos adentro de las sabritas. Pero antes de eso sale algo corriendo, miro, ¿qué es esto? Era una cucaracha. Y yo comiéndome las sabritas como si la acababa de comprar en un Oxxo. Comiendo, hermanos, totalmente la basura, comiendo entre los gusanos. Así me cargaba, hermanos, el pecado. Así era la consecuencia de la maldad, ¿verdad? Era por vivir despegado del Señor, comiendo plenamente la basura. Y llega el momento que recapacito y decía, esto no es vida. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y sabe una cosa, quería salir yo de ahí. Y sabe una cosa, no podía salir. Mucha gente quiere dejar el pecado y no puede dejar el pecado. Muchas personas buscan tal vez centros de rehabilitación, buscan psicólogos, buscan psiquiatras para salir del pecado, pero no pueden salir del pecado.
Porque no hay alguien del mundo que pueda ayudar a otra persona a salir a otra persona del pecado. El único que puede ayudar a salir del pecado al ser humano, ese se llama el que lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Se llama Jesucristo. Gloria al Ese Señor. dice, si el Hijo los libertare, seréis totalmente libres. Amén, amén. Ese fue el que me hizo libre. Voy a oír su palabra yo. Porque siempre que me encontraba en ese lugar de basura, no faltaba qué cosa me encontraba acerca de Dios. Una Biblia, folletos, diferentes cosas, hasta que tomo la decisión de ir a oír su palabra. Cuando tomo la decisión de oír su palabra, mi hermano, de ahí para adelante, mi vida empezó a dar un giro así totalmente. Mi vida empezó a cambiar. Gloria a Dios. Mi vida empezó a cambiar, ¿verdad? ¿Sabe lo que yo trato de decirle a usted? Su vida va a empezar a cambiar desde hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si tal vez usted tomó la invitación, si tal vez usted tomó la decisión de venir a oír su palabra, de la palabra de Dios, es porque creo que Jesucristo a usted lo ha escogido. Amén. Tal vez usted se encuentra aquí y usted tal vez no sabe ni por qué se encuentra aquí. El pueblo Israel empezó a clamar cuando ellos tenían hambre. Aleluya. Y tal vez usted en un momento clamó a Dios. Tal vez usted en un momento, mujer, usted que se encuentra casada, tal vez usted en un momento estaba siendo golpeada por su esposo. Tal vez usted en un momento estaba siendo agredida. Tal vez usted en un momento estaba siendo humillada. O tal vez usted, hombre, que se encuentra aquí, en un momento usted se encontró a punto de morir. Tal vez usted en un momento dijo, Dios no existe. Tal vez usted que se encuentra aquí en una infancia, usted clamó a Dios y dijo, ¿será Dios real? Usted tal vez en un momento tuvo un trago amargo, un familiar, tal vez de usted murió, tal vez algo tuvo que haber ocurrido que usted no se esperaba y usted clamó a Dios y dijo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si eres bueno, ¿por qué no me responde? Creo que por consecuencia de ese clamor, Jesucristo lo trajo el día de hoy a este día del amigo, porque creo que Él se le quiere presentar a su vida. Creo plenamente que Él quiere responder el día de hoy el clamor que usted hizo en un momento. Amén, amén. Gloria a Dios. Así como yo en un momento clamé y decía no hay respuesta, decía no hay Dios, Él escuchó plenamente mi clamor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y sabe una cosa, Él, persona que se encuentra aquí, ha escuchado su clamor. Usted se encontraba tal vez en su mente, pasaba las ganas de quererse quitar la vida. Y tal vez usted no sabe cómo, pero alguien tuvo que haber llegado, o tal vez usted no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él se presentó, Él escuchó su clamor. Gloria a Dios. Amén, amén. Tal vez usted se encontraba como yo, no lo sé, en una infancia, tal vez pasando por un trago amargo. Tal vez usted pasó un momento difícil desde una niñez. Y a raíz de todo eso es su vida desordenada, es su vida de pecado, es su vida hundida en la delincuencia, es su vida hundida totalmente alejada del Señor. A raíz de lo que tal vez usted vivió en una infancia, le tengo grandes noticias. Hay alguien que puede hacer algo el día de hoy en su vida. Hay alguien que ha escuchado su clamor. Si usted está prestando su oído por medio de ese medio, o tal vez está prestando su oído en este lugar, es porque creo que Él quiere hacer algo en su vida el día de hoy. Amén, amén. Usted tal vez clamó cuando se encontraba enfermo, su madre, tal vez su papá, o tal vez clamó usted cuando usted se encontraba a punto de morir. Es porque creo plenamente que Él ha oído el clamor de usted el día de hoy. Amén, amén. Y creo que ese clamor de 10 años, ese clamor de 20 años, ese clamor de un mes, de 3 meses, no lo sé. Ese clamor creo que el de hoy es la respuesta de parte de Dios para usted en su vida. Me gustaría que se pusiera sobre sus pies en esta noche. Aleluya. Dios lo bendiga. Amén.